Ay, 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 ay. Muy buenas a todos, yo soy Rey, que sean bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo este blog en que quiero tratar ese tema, como pueden ver en el título del video, acerca de qué es un clásico. Así que nada, comenzamos. Hace poco subí un book tag acerca de amor por los clásicos, o por el amor a los clásicos creo que se llamaba. El caso es que luego me puse a reflexionar exactamente qué era un clásico y por supuesto a leer diferentes opiniones. Creo que mi instinto inicial de que era un clásico no estaba muy errado, pero quisiera como darle una mayor explicación en este video. En primer lugar, la forma más estricta y tradicional de definir qué es un clásico es de la siguiente manera. Un clásico se definiría como aquel libro o texto que pertenece, valga la redundancia, a la época clásica, es decir, a antes de lo que se conoce como la era antigua. Es decir, el clásico es el texto que está escrito en griego o latín. En ese caso, como ejemplo, tendremos fácilmente un Platón o un Aristóteles. Sin embargo, podemos tener algo un poco más cercano, como será Aristófanes o Esopo. Sin embargo, hay muchos más autores. Pero esto parece arrojar solamente luz sobre lo que es un clásico antiguo. Pero parece que en la época moderna comienza a expandirse este concepto de clásico, pues este de que esos son los únicos tiene más relación con el hecho de la historia de Occidente. Es decir, tradicionalmente el clásico se considera aquel que ha sentado las bases de nuestra sociedad actual. Nosotros, si bien hemos tenido históricamente relaciones con Medio y Lejano Oriente que se pueden leer en ciertos textos de la época griega, siglo IV, tercero, quinto, cuarto, tercero antes de Cristo, hay unos que permiten dar ese carácter único a lo que es occidental, es decir, nosotros. Es por eso que ahorita se abren otras perspectivas para considerar que es un clásico. Entonces, la segunda, digamos, criterio para determinar si un libro es clásico, o que posibilita, más mejor, decir que un libro es clásico, es que ese libro haya marcado un hito en la historia, es decir, haya cambiado la perspectiva en cómo se veía el mundo. Y no solamente a nivel literario, sino a nivel general. Entonces, para marcar, digamos, una perspectiva de cómo se veía el mundo, podemos hablar de un Hegel en filosofía, pues este fundamentó muchas líneas de pensamiento. Entonces hay antes y un después. Entonces textos como la Fenomenología del Espíritu de Hegel es un clásico de la literatura filosófica. Dentro de este mismo margen podemos incluir, por ejemplo, El origen de las especies de Charles Darwin, igual que toda su obra. Es decir, no solamente el libro sino el autor se vuelven un clásico, porque desde ahí se saca no solamente la teoría de evolución en biología o psicología o antropología, hay otro, esto ha influenciado incluso en la educación en la perspectiva evolucionista. Sin embargo, parece que hay aún otro texto o otro tipo de texto que parecen que se vuelven clásicos. Y no solo, es decir, si bien acabamos de hablar de que cambia la perspectiva del mundo, hay otro criterio. No quiero entrar con el criterio del poder, sino más bien con el criterio de la reinterpretación, de la constante lectura y renovación de los textos. Aquí es cuando viene la opinión, digamos, más generalizada que hay actualmente para decir que es un clásico. Entonces tenemos esta tercera perspectiva, que es que el clásico nunca pasa de moda. Es decir, tenemos, por ejemplo, podemos volver a leer un Frankenstein de Mary Shelley y siempre vas a encontrar una nueva interpretación para ver el mundo, para entender qué es lo que está pasando. Lo mismo pasa con mi autor favorito, Charles Dickens. Tú puedes leer historias de dos ciudades, tiempos difíciles, etcétera, y te permite interpretar la realidad con respecto a él. O sea, hay algo que se puede renovar. Siempre hay una interpretación de ese texto, digamos que es el horizonte de sentido, digamos en términos un poco hermenéuticos, pero
siempre permite renovarse y renovarse. Y esto mismo y este concepto es el más amplio porque también permite también esa renovación de la filosofía antigua, de tomar elementos del darwinismo, por ejemplo, del mismo Charles Dickens. Es decir, hay una trascendencia del texto. No quiere decir que el texto no aburra, puede aburrir perfectamente, pero permite responder a las preguntas actuales a pesar de que el libro tenga unas condiciones espaciotemporales determinadas. El cuarto y último criterio creo que lo dejé en este puesto, no por importante, porque el más central es ese tercero que he dicho y es el que yo tenía por instinto de que era un clásico. Es por la cantidad de gente que le gusta el texto. En una de las preguntas del Book Tag se preguntaba qué libros serían a futuro clásicos y yo respondí que los que son ahorita de Haruki Murakami, porque permiten esa perspectiva de lo que es el Japón y hace como esa descripción clara, esa perspectiva que puede ser leído dicho país y con relación a otros, claro, dentro de sus obras. Sin embargo, hay personas que dicen, no, Harry Potter será un clásico de la literatura juvenil o de la literatura infantil, no sé qué. A veces yo voy a traer reseñas de Harry Potter. Mi madre me regaló el libro 1, de hecho me gusta, pero no sé si llevarlo al límite de clásico porque hay algo, un criterio y es la profundidad del texto. Tú puedes decir, pero mira cosas que pasan con cosas como Narnia. Narnia es algo para niños, infantil, no, espérate. Hay una diferencia muy grande, especialmente porque Lewis era una persona supremamente religiosa y la profundidad de Narnia tiene que identificarse con la religión. Por eso hay una parte en que se habla Aslan, dice que algo así, no me lo sé textualmente, después lo traeré posiblemente, pero habla sobre que si quieres encontrarlo a él en este mundo tiene otro nombre, además de todas las referencias, especialmente en el último libro acerca, bueno, de el falso profeta, etcétera. Entonces hay una diferencia clara y es que a parecer están tomando el hecho de que un libro clásico se volverá solamente clásico por la cantidad de gente o la popularidad que tenga, y esto me parece un error. No sé, el tiempo lo dirá, pero creo que ha sido más la fama a través de películas que la gente lo conoce que el hecho de leer los libros y permitir entender si hay una profundidad real. Luego lo comparan, por ejemplo, a Rowling con los libros, o sea, comparan los textos de Harry Potter con los del Señor de los Anillos y uno dice, venga, también hay una diferencia completamente diferente. Se lee el Señor de los Anillos, hay poesía, hay canciones, además que el man era filólogo, entonces también hay un trabajo de años de investigación, él creó prácticamente el élfico. Entonces creo que este cuarto criterio que estoy exponiendo acá, que es la popularidad del libro, a veces puede ser superficial. No creo que Harry Potter sea un clásico, porque por si fuera así, entonces 50 sombras de Grey, 50 Shades of Grey sería un clásico en unos años solamente porque la leyó una cantidad de gente. O tomaríamos los libros de Coelho como clásicos y realmente no le veo nada de profundidad mucho de esos libros. Y bueno, hasta acá este video, espero te haya aclarado acerca de los puntos normales y ya mi perspectiva sobre qué es un texto clásico. Entonces tenemos, para resumir y retomar, tenemos la primera es la estricta, textos escritos en griego y en latín de la época clásica. La segunda, libros que hayan marcado un hito en la forma y la perspectiva de ver o interpretar el mundo. La tercera, libros que se renuevan constantemente y su interpretación se actualiza y responde a tus perspectivas actuales. Y la cuarta, de la cual no estoy de acuerdo, con que el libro sea increíblemente popular y exigido por la gente. Y bueno, no siendo más, yo soy Reike, muchísimas gracias por ver este video. Si tienes algún otro criterio aparte del de ejercicio de poder, que es cuando una dictadura o un gobierno dice eso es un clásico y lo impone, que pues es verdad, pero no estoy tan de acuerdo porque pues cae el gobierno, cae el libro. Nada, yo soy Reike, muchísimas gracias, déjame tus comentarios, tus likes, suscríbete, compártelo con tus amigos. La información de mis redes sociales está en la caja de información o en la información de este video. Y nada, hasta la próxima.